Buenos días a todos. Un gusto compartir una vez más nuestro programa de docencia a distancia, esta vez con un caso en particular muy interesante que nos pareció oportuno presentarlo como enseñanza y como recordatorio de muchas de las cosas que nos pueden brindar esta medicina que todos los días evoluciona y a la cual tenemos que estar totalmente conectados. Conmigo va a estar el doctor Brian Evan, quien se va a hacer cargo de la presentación del trabajo, la doctora Eileen, que colaboró y que es residente, muy partícipe de estos Ateneos, la doctora Yamila, la doctora Adriana Albertengo, que nos honra con su presencia, la anatomopatóloga de toda la vida, y a la cual confiamos nuestros estudios, y el doctor Hugo Imhoff, la figura endoscópica que nos colabora permanentemente con nuestro equipo. Agradecido a los presentes y vamos derecho al caso que vamos a tratar de que participen los que lo desean en el momento que está establecido. Adelante, doctor Brian. Bueno, buen día a todo el auditorio virtual. Nos encontramos en la ciudad de Santa Fe con este caso de tumores quísticos de páncreas. En este caso, una chica de 24 años de edad, sin antecedentes personales y sin antecedentes quirúrgicos. Ella consulta en el consultorio externo de nuestro servicio por un cuadro de epigastralgia, más que nada después de ingesta de colecistoquinéticos, dispepsia y reflujo gastroesofágico. Ante esta consulta, le solicitamos una ecografía de control por consultorio externo que nos informa que en proyección de cuerpo de páncreas se visualiza una lesión heterogénea predominantemente quística con tabiques en su interior de 32 por 30 por 29 milímetros. Prosiguiendo con los estudios, después de este informe ecográfico le pedimos una tomografía donde informa una formación hipodensa de aspecto quístico con contornos microlobulados y finos septos internos, situada en cuerpo de páncreas de aproximadamente 26 por 19 milímetros, que no impresiona contactar con conducto pancreático principal ni con ramas secundarias. La impresión diagnóstico del imagenólogo en este caso fue una lesión quística de cuerpo pancreático sin refuerzo ni dilatación ni comunicación ductal. Estas son las imágenes de la tomografía, donde vemos la lesión predominantemente líquida quística a nivel del cuerpo de páncreas. ¿Qué harían ustedes en este momento? ¿Cómo seguirían con este paciente joven, con esta imagen visualizada a través de las imágenes que se pudieron ver? ¿Le harían otro estudio? Hola, buenos días. Buenos días, Tucho, un gusto participar con ustedes nuevamente. Interesante el caso. Lo que uno no debería perder de vista es que a esta edad lo más probable es un tumor de Fran. Hasta ahora lo que mostraron no es compatible, pero yo no lo descartaría y haría una resonancia para ver si me queda claro, porque de la forma que está descrito en los estudios apunta a un tumor microquístico, pero no me da la edad, no me da. Yo seguiría insistiendo para descartar un tumor de Fran. Perfecto. ¿Alguna otra opinión? Buen día, Tucho, habla el doctor Lada de Córdoba. Qué gusto, qué placer escucharte. Coincido con lo que ha hablado el doctor Stati. Yo pediría una resonancia, si bien un poco la clínica, un poco lo que se explicó parecía una lesión microquística, sin embargo en la TAC no se logra ver, a veces se la ve muy poco, la estrella central que suelen tener característicos, las lesiones quísticas serosas,
no la tiene, insistiría con la resonancia magnética y a partir de ahí vería qué conducta tomo. Es una lesión pequeña, casi 2,5 centímetros por 1,9 creo, así que resonancia magnética nuclear y vemos qué sucede después. Perfecto. Adelante, doctor. Eso fue lo que le pedimos nosotros a la paciente. Encontramos en la resonancia magnética la lesión antes descrita por tomografía y ecografía, y en este caso nos informa un páncreas de tamaño conservado, en región córporo-caudal, imagen focal hiperintensa en T2 e hipointensa en T1, presentando contorno finamente lobulado, algunos septos en su interior, los cuales muestran leve realce luego del contraste, que mide aproximadamente 25 por 21 por 18, y en el informe diagnóstico de la resonancia, el imagenólogo nos pone como posible diagnóstico el cistoadenoma de tipo mucinoso. Perfecto. Ahí está. Esos son el resto de las imágenes en las diferentes secuencias y captaciones de la resonancia. Prosiguiendo con el estudio, debido a los informes previos, nosotros les solicitamos a la paciente marcadores tumorales que eran de valor normal. Ahora sí, dejamos Muy bien. al auditorio las opiniones. Perfecto. Ahora ahí tienen la resonancia, tuvimos la ecografía, tomografía y resonancia. ¿Qué haríamos con este paciente? Joven, repito, menos de 30 años, con esta imagen que da la impresión, creo, a ver si coinciden, que puede ser un tamaño mayor del que se describía en primera instancia. Doctores, lo escucho, a ver por la. Miguel Stati, o el que quiera opinar. Sí. Lucho, ya que me preguntaste, ya había dicho que no veía la lesión, la estrella central, que a veces se ve en 50% las lesiones serosas. Sin duda que estaba en lo que decía Miguel y este tipo de lesión mucinosa. Tampoco en la lesión describen que haya alguna papila o algo que nos pueda hacer sospechar este tipo de lesión. Yo creo que además teniendo un CA19-9, si no es un valor de referencial importante, pero que hace a todos los estudios, si hubiera estado elevado, te diría, probablemente lo quedaría. Y si yo tuviera en Córdoba la ecoendoscopía, es muy factible que le pida a este paciente, por lo menos en mi hospital no lo tengo, una ecoendoscopía buscando fundamentalmente alguna punción para ver algún marcador específico en esa zona. Pero está en un lugar que si es mucinoso, yo creo que la conducta no tomaría tanto una conducta expectante, tal vez sea un poquito más quirúrgico, porque estas lesiones pueden crecer y si uno va a conservarlo tiene que esperar un tiempo determinado si va a ser una conducta expectante. Personalmente yo me lo opero, pero si tuviera posibilidad de hacer una econdoscopía la haría. Muy bien. Miguel. Sí, yo creo que todavía no me inclinaría por un diagnóstico. Yo haría una ecoendoscopía, evaluaría el material. Obviamente, si es mucinoso, pasaría a ser quirúrgico. Si es como tumor quístico mucinoso, no estoy convencido que lo sea por la edad, porque no es una edad para ese tumor, pero bueno, si lo fuera es quirúrgico. Y si fuera hemorrágico y es un tumor de Fran, también sería quirúrgico. Si fuera seroso, no, lo controlaría y no seguiría con un procedimiento terapéutico. Lo esperaría y lo controlaría. Es decir, en concreto, ecoendoscopía, si es mucinoso, necrótico, cirugía, y si es seroso, control.
Perfecto. Doctor Aguilar, que está conectado, ¿quiere decir algo? Seguimos entonces, vamos a mostrar lo que hicimos nosotros, que también pudiendo hacer algunas cosas ya vamos a hacer después la adquisición final. Adelante, doctor Brian. Bueno, dados los informes, sobre todo de la resonancia magnética, en el que nos hablaba de un tumor mucinoso, pasamos a la conducta quirúrgica. Se le realizó una pancreatectomía videolaparoscópica. Bien breve vamos a tratar para no poder pasar todo porque es interesante. Bueno, un poco realizamos la cirugía laparoscópica, la disección. Encontramos la formación que desde afuera parecía más sólida que quística. Y en el momento de la cirugía nos encontramos que la formación se podía enuclear, que estaba con una buena separación entre la formación y el resto del parénquima pancreático normal, entonces procedimos a la enucleación de la formación. Bueno, llegamos al informe de la anatomopatóloga que acá está, que nos va a describir Bueno, se recibió una restricción irregular de tejido de 2,3 por 2,3 por 1,2, en el que se reconoce una cavidad con tabiques irregulares de superficie interna congestiva. En la histología se observaban que estas cavidades y tabiques gruesos de colágeno se hallaban revestidos, por hileras de células cúbicas sin atividad celular, y algunas de ellas mostraban citoplasma claro correspondiente a material glucogénico. Entonces se interpretó que correspondía a un cistoadenoma seroso oligoquístico. Estos están descritos macroscópicamente sin un núcleo central, no tienen aspecto esponjoso. Los quistes miden a partir de 1 centímetro, o sea, son mucho más grandes que los microquísticos, y es una variedad que se llaman oligoquísticos o quistes más grandes macroscópicamente. Perfecto. Entonces, acá tenemos una aclaración importante, como suele pasar a veces en las imágenes y en la expresión macroscópica, ¿no? Tenemos una idea y después, cuando viene el informe, nos aclara un poco más el caso. Llegamos, doctor. Bueno, para continuar con la presentación, en el postoperatorio inmediato, el primer día postoperatorio, la paciente evoluciona con bastante dolor, distensión abdominal, vómitos, y ante la intolerancia oral no toleraba, así que le pedimos en el laboratorio del primer día postoperatorio, nos encontramos con 15.300 glóbulos blancos y una hiperamilasemia de 700. Los siguientes controles de laboratorio: en el postoperatorio, la paciente continúa con una curva ascendente de la hiperamilasemia hasta el cuarto día, que llegó a tener 2.300 de amilasa, y con regular estado general.
nutrición parenteral total, AFEVIR y signos de respuesta sistémica inflamatoria. A partir del cuarto día, la paciente empieza con buena evolución y por lo cual le pedimos una tomografía acá en la primera semana postoperatoria y encontramos esta colección líquida aguda peripancreática, asociada un poco a líquido libre perihepático. La paciente tiene buena evolución y se otorga el alta sanatorial al 10º día postoperatorio, sin signos de SIRS, con regular tolerancia a la ingesta oral y persistencia de la distensión abdominal. En el control ambulatorio postoperatorio lo hicimos guiado por tomografía y fuimos evaluando esa colección aguda de páncreas que se fue transformando en el pseudoquiste pancreático con paredes propias. Acá vemos la tomografía, cómo el tamaño del pseudoquiste iba en aumento. Acá vemos el resto de la secuencia en la tomografía para ver el pseudoquiste. La evolución postoperatoria, acá podemos ver una comparación entre la tercera semana postoperatoria y la octava semana postoperatoria. A la octava semana la paciente ingresa para control clínico imagenológico del pseudoquiste con regular estado general, cierta intolerancia alimentaria, distensión abdominal. Lo que encontramos en la tomografía con esta imagen a la octava semana postoperatorio, el auditorio, ¿qué haría? Sí, tenemos entonces, discúlpenme, voy a resumirle, una paciente que se fue de alta y que a las 3 semanas vuelve a internarse realmente con un dolor y una semiología donde encontraba lo que después se detectó en las imágenes, muy descompensada, por lo cual pedimos la tomografía de rigor y vemos ya la consolidación de lo que muy probablemente sea un pseudoquiste. Pregunto, doctores, ¿qué harían en este momento con esta paciente? Creo que hay muy poco de camino distinto. Buen día, Pero, Ángel. Enrique sí. Cane, para de privado. ¿Cómo te va? Ángel, o no lo escuché o efectivamente no dejaron drenaje en la cirugía. Sí, dejamos siempre. Vos sabés que si hay algo que no nos olvidamos y que a veces es discutible, son los drenajes. En los drenajes nos dieron al principio un poco de líquido y después prácticamente nada. Se fue a la casa con un drenaje, no obstante, y lo pudimos, y lo podía soportar y el débito era muy escaso. Sí, porque da la sensación que se comporta como una fístula pancreática postoperatoria, al margen de la hiperamilasemia, y coincido en que en este momento obviamente hay que drenarlo. Yo no sé por qué esperaron 8 semanas por el tema del pseudoquiste típico post-pancreatitis, es una pancreatitis aguda normal, pero esto me parece más fístula pancreática postoperatoria. Yo lo hubiese drenado inclusive hace un tiempo atrás, pero coincido en que ahora es un drenaje, sí. Perfecto. Por la ¿me querés decir algún comentario? ¿Vos cómo lo harías o si lo drenarías? No, yo creo que habría que drenarlo y depende que uno tenga mano, puede ser por vía endoscópica, tal vez puede ser muy accesible, da la impresión porque la paciente tiene una dificultad de ingesta y fundamentalmente se puede utilizar esa vía, pero si uno no tiene mano puede utilizarlo mejor a través del estómago, un drenaje percutáneo, cualquiera de los dos hay que hacerlo.
Perfecto. Eso es lo fundamental. ¿Y qué harías vos? ¿Vos qué elegirías? No, es muy factible que haría el endoscópico, lo mando a la parte endoscópica fuera del hospital, pero me gustaría resolverlo eso. Muy bien. Es- Seguimos. ¿Hay alguien más que quiera opinar? Leandro, que ya está en otro hospital, está conectado en otro sector. Si nos escuchan, si no, vamos, doctor Brian, seguimos. ¿Qué hicimos nosotros? Y acá tenemos el endoscopista. Doctor, no, venga, acérquese y explíquenos qué pasó. Tucho, ¿me dejas hacer un comentario? Sí, con todo gusto. En realidad, yo creo que de inicio yo me hubiera seguido ciñendo, digamos, un poco a pensar en tumor de Frank y quizás, digamos, hubiera sido agresivo. Pero me da la sensación que haciendo la ecografía endoscópica, quizás hubiera ayudado para definir que esto era un microquístico, aunque la verdad para microquístico la macroscopía no ayuda para nada. Yo creo que la ecografía nos hubiera hecho dudar igual, aunque el material diera bajo los marcadores y diera que no tenía mucina. Eso por un lado. Me parece que hubiera terminado en cirugía. Eh, Siempre que no me hubiera quedado bien claro que era un tumor microquístico. Si no, no hubiera ido a cirugía y lo hubiera controlado. Con respecto a la cirugía, con respecto a, a lo que se veía macroscópicamente, la verdad que no parecía un tumor microquístico, parecía un tumor sólido. Yo no sé si no hubiera hecho una resección pancreática, lo planteo porque a la luz del resultado, con una resección parcial estaba bien, pero digamos, si era un tumor de Franz, no hubiera sido una resección adecuada. Sí, Y por último, y con respecto al control del paciente, eh, nosotros tenemos un porcentaje bajo de pseudoquistes postpancreatitis. Esto es distinto porque claramente pareciera que hubiera una disrupción del virsum clara que va a generar una fístula. Pero en general es rarísimo que tengamos que operarlo, es rarísimo. Pero nuestro manejo muy probablemente no tendría el alta a los 10 días con dieta normal. Nosotros nos manejamos mucho con la PCR. Si la PCR indica que persiste el proceso inflamatorio, nosotros lo hubiéramos hecho en nutrición enteral y hubiéramos esperado hasta que desactive el proceso inflamatorio. Bien, nada, eso, quería agregar esas cositas, nada más. sí, dos cosas. Primero, es muy apreciable tu comentario porque es por la edad y sobre todo por la edad es más frecuente el tumor de Franz, si bien dentro de todo no lo vemos muy frecuentemente. Pero nosotros que somos asiduos indicadores de la ecoendoscopía, que nos resulta sencillo porque tenemos un buen operador y tenemos todo para hacerlo, no lo hicimos en primera instancia. Creo que es muy bueno que la apreciación que haces en el sentido de que nos hubiera podido ayudar. Correcto. Nos llevamos mucho por el diagnóstico que ya venía tomográficamente. Y tercero, también la cirugía por eso era bien central si se hubiera querido hacer una resección bien medial y siempre tener presente la edad de la paciente por las complicaciones. En esta tuvimos una complicación seria que afortunadamente teniendo gente capacitada para poder resolverla adecuadamente nos ayudó y mucho. Todavía ahora va a explicar el doctor Wimov su experiencia y específicamente este caso. Adelante. Bueno, buenos días. Bueno, frente a esta complicación del pseudoquiste pancreático postoperatorio, decidimos realizarle una ecoendoscopía
En la ecoendoscopía, francamente, tenía una compresión gástrica a nivel fundamentalmente del antro, por cuestiones sobre todo económicas. Lo que hacemos es un procedimiento híbrido, marcamos por la ecoendoscopía y posteriormente con el duodenoscopio, que nos da un afrontamiento más perpendicular hacia la colección. Lo que decidimos realizar es un drenaje. Para eso usamos un papilótomo de punta donde perforamos la pared gástrica y la comunicamos con el pseudoquiste pancreático. Una vez perforada la pared gástrica, eso lo hacemos con corriente de corticoagulación. Una vez que penetramos a nivel del pseudoquiste, avanzamos una guía y para ampliar la ventana de drenaje, lo que hacemos es dilatar con un balón de dilatación de 10 a 12 milímetros es suficiente cuando se trata de un pseudoquiste, que como vimos en la ecoendoscopía no tenía nada de necrosis, porque es un pseudoquiste postoperatorio, y tampoco había ninguna interposición vascular en el sitio que marcamos. Por lo tanto, hacemos una dilatación de 10 a 12 milímetros para poder así drenar el contenido, que era abundante porque era un gran pseudoquiste de aproximadamente 15 centímetros en total, y ahí pueden ver en el video en este momento cómo se va drenando todo el contenido, un contenido bien claro, bien de pancreático exactamente, sin ningún signo de infección. Independientemente de eso, nosotros apenas pulsamos, enviamos líquido a cultivo también, y una vez drenado y aspirado, fíjense cómo cambia totalmente la cavidad gástrica, cómo en la impronta del pseudoquiste ya se puede observar que ya no hay más. Lo que hacemos es dejar un stent, idealmente un stent doble pigtail hacia la cavidad quística que comunique con la cavidad gástrica y así dirigir si hay una fístula pancreática hacia el estómago, y eso es lo que hicimos. Por suerte la paciente evolucionó muy bien y se dio de alta el primer día post-drenaje ecoendoscópico. Muy bien. ¿Alguna referencia, algún comentario que se quiera hacer? Si no, vamos a pasar a una revisión bibliográfica de lesiones bien resumida, acorde con el caso específicamente. Este caso, como resumen, nos enseñó muchas cosas. Primero, que las imágenes son imágenes y como todo lo que nos rodea, tienen a veces un porcentaje de realidad y otro de una pequeña confusión que a veces es pequeña y a veces no tan pequeña, y que nos necesitamos entre todos para lograr un diagnóstico final acorde con el que se tiene. Es importante la participación de la doctora, la anatomopatóloga, puesto que también los diagnósticos que muy bien barajaron también estaban dentro de las posibilidades reales que la habíamos planeado. Y la táctica quirúrgica también habíamos planeado hacer resecciones mediales, porque era bien central el caso. Es decir, todo lo que se transmitió creo que tiene que servir, que si no lo hacemos en forma consciente, las consecuencias a veces son muy serias, sobre todo en esta glándula muy sensible en los pacientes jóvenes. Doctor Bryan, ¿qué nos quiere explicar en cuanto a la revisión? Adelante. Bueno, sobre las lesiones quísticas de páncreas, que están presentes en el 2 y el 45, entre el 2 y el 45% de la población, generalmente son asintomáticas, se clasifican también según su malignidad en benignos con potencial maligno o quistes malignos. Quistes con potencial maligno, que son los que nos llevan la atención básicamente porque difiere mucho el tratamiento entre uno y otro, son las neoplasias quísticas mucinosas y las neoplasias papilares intraductales mucinosas. Hay que diferenciarlas de una neoplasia quística serosa justamente por el tratamiento.
Las neoplasias epiteliales, como dijimos, las más importantes son la neoplasia interductal mucinosa, la quística mucinosa y la neoplasia quística serosa, y el diagnóstico diferencial entre ellas. Entre la neoplasia quística serosa y la mucinosa encontramos que en la neoplasia quística serosa se da más frecuentemente en mujeres de mayor edad. Ninguna de las dos tienen comunicación con el ducto pancreático, y la neoplasia quística mucinosa sí maligniza y la serosa no. La particularidad es que la serosa generalmente son en panal de abejas y con cicatriz central, y la neoplasia quística mucinosa produce mucina y puede haber presente estroma ovárico. Con respecto a la conducta, en las neoplasias quísticas serosas está recomendado el tratamiento quirúrgico en aquellos tumores que tienen áreas sólidas o que son indeterminados, y la observación en aquellas formaciones serosas menores a 4 centímetros. La neoplasia quística mucinosa, sí, mayor a 4 centímetros deben someterse a resección quirúrgica, y entre 3 y 4 centímetros dependiendo de los factores de riesgo, y menores de 30 se pueden controlar cada 6 meses. El Estudio Europeo del Páncreas nos recomienda pedir marcadores tumorales para diferenciar la enfermedad ductal mucinosa, marcadores moleculares como KRAS y GNAS del líquido en caso de hacer una econdoscopía y punción con aguja fina, al igual que la citología para diferenciar aquellas células que contienen mucina. La econdoscopía y con punción solo debe realizarse cuando se esperan que los resultados cambien la conducta. Se recomienda realizar el CEA y el CEA 19-9 combinado con la citología y otras análisis del líquido. Muy bien, está pasando. Muy bien, doctor Imhoff, ¿qué nos puede decir respecto a la econdoscopía y el valor en la neoplasia quística? Bueno, la econdoscopía tiene un valor fundamental en 3 pasos. El primero es descartar un pseudoquiste, una colección pancreática posterior a una pancreatitis, ya sea aguda, crónica, postraumática o, como en este caso, postoperatorio, ya que es la lesión quística más frecuente en el páncreas. Segundo, diferenciar un quiste mucinoso de un no mucinoso, donde la conducta cambia radicalmente, y para eso es importante la ecoendoscopía con la punción y el análisis del líquido. ¿Qué analizamos en el líquido? Primero vemos la viscosidad. Si es viscoso y tiene el signo de la cuerda, la lesión es claramente mucina. Se hace un dosaje en el mismo momento de la glucosa, que si la glucosa es menor a 50, se trata de un mucinoso. Ahí en este momento estamos mostrando un caso de un paciente que se nos había derivado con un posible pseudoquiste a nivel de la cabeza pancreática que comprimía la vía biliar, y la ecoendoscopía determinó que no era un pseudoquiste, sino que era un quiste mucinoso, una neoplasia quística mucinoso, y se fue tratado quirúrgicamente. Como les decía, hay que diferenciar si es mucinoso o no mucinoso, y dentro de los mucinosos está la neoplasia quística mucinosa y el IPMN, que es más frecuente, donde el tipo 1 y el tipo 3 tienen alto riesgo de malignidad, y el tipo 2 es donde la ecoendoscopía sobre todo tiene mayor valor en el seguimiento por el riesgo de malignización. Dentro del análisis del líquido le hacemos un dosaje de CEA, donde si es mayor a 192, que es el punto de corte, nos indica la alta probabilidad de que sea una lesión mucinosa. La glucosa baja, menor de 50, y también enviamos a citología. Igualmente las lesiones quísticas son hipocelulares o acelulares, y tratamos de mandar citología del líquido que evacuamos, y si es posible de la pared, o si tiene un nódulo en la pared, que es uno de los signos de riesgo. Dentro de las indicaciones, como dije, habitualmente nos
basamos en el consenso brasilero, donde el tamaño mayor a 15 milímetros en lesiones indeterminadas, más características preocupantes, ya sea, como dije, un nódulo, un engrosamiento en la pared o un wirsum ligeramente dilatado entre 5 y 9 milímetros, son determinantes para la indicación de la ecoendoscopía. Quiero aclarar algo muy importante referente a este caso, que la sensibilidad de la tomografía y de la resonancia llega al 60%, es decir, uno con esos estudios, por más alta calidad que sean, no puede tener la seguridad hasta el análisis de la pieza, como fue en este caso, y la ecoendoscopía con la punción aumentan una sensibilidad de hasta el 80%, igualmente quedan un 15-20% de los casos que son indeterminados. Dentro de los algoritmos, ¿qué es un algoritmo? Es lo que nosotros seguimos para tomar una conducta. Hay múltiples algoritmos determinados en muchas guías, la de Fukuoka, la de AGA, la europea. Lo que hacemos fundamentalmente es ver, trabajar en equipo, descartar que no sea un pseudoquiste, sino elementos de la clínica, la historia clínica y lo radiológico, es decir, la TAC o la resonancia, idealmente con colangioresonancia, me determinan qué quiste es. Si es un seroso, probablemente se observe. Si es un mucinoso o una neoplasia intraductal papilar mucinoso, cirugía. Si es indeterminado, ahí sí va la ecoendoscopía, sobre todo si el tamaño es mayor de 15 milímetros y tiene algún signo de riesgo preocupante, como dijimos. Y donde mayor tiene importancia la ecoendoscopía, como les dije, es en el seguimiento de las lesiones IPMN de tipo 2. Perfecto, un buen repaso, doctor. Ahora quería preguntarle a la doctora Albertengo si es tan sencillo como no nos parece a nosotros la identificación histológica de lo que es un seroso y un mucinoso, con todas las variables a veces que pueden darse mancomunadamente o separadamente. ¿Qué nos puede decir usted? En general, cuando las lesiones están completas, no sufren necrosis, con los criterios histológicos uno puede llegar a diagnóstico. El tema es cuando estas lesiones sufren reacciones inflamatorias, hemorragias. Aquí lo que estamos viendo son las distintas macroscopías del tumor del cistoadenoma mucinoso microquístico. En el A, seroso microquístico, perdón. En el A se ve la característica de la estrella central fibrosa con depósitos cálcicos, bien delimitada y una esponja. Los microquistes constituyen una esponja. Eso sería lo que habitualmente vemos. El B es una forma combinada, conserva la parte central, pero tiene quistes más grandes alrededor. El B. El C, en nuestro caso, que es monoligoquístico, donde los microquistes no aparecen, pero sí lo que caracteriza a todos estos es ese epitelio cúbico bajo, con un núcleo sin atipia y con citoplasmas claros entremezclados que son los de glicógeno. El D es una forma unilocular y el E es una forma sólida, donde los quistes son tan pequeños que son acinos, están back to back, y estos pueden contener tumores neuroendocrinos, por eso es conveniente marcarlos. Muchos de estos están asociados a síndromes de von Hippel-Lindau. Bueno, este es nuestro caso. Fíjense que papilas no hay, que es todo epitelio cúbico, que está rodeado por bandas gruesas de colágeno y por supuesto no tenían una cicatriz estelar, sino que eran quistes de diferentes tamaños. La neoplasia mucinosa quística, como sabemos, es una neoplasia que es preneoplásica, o sea, puede originar carcinomas, adenocarcinomas. Está revestida por epitelio cilíndrico mucinoso y tiene un estroma ovárico. Tiene su contraparte, por supuesto, mujeres, tiene su contraparte el hígado y el ovario. Y continuamos. Las neoplasias papilomucinosas intraductales se clasifican por su ubicación, o sea, si son centrales, si son periféricas y si son mixtas.
si son unifocales o multifocales, y por el grado de malignidad todas estas mucinosas se dividen en bajo y alto grado, de acuerdo a la tipía que corresponde al epitelio. De acuerdo al revestimiento epitelial, gástrico, intestinal, pancreático biliar, el oncocítico ahora se diferenció en una entidad, que son neoplasias papilomucinosas oncocíticas, se separaron de esta clasificación en el último libro de Hu. ¿Sí? Acá tenemos a la izquierda un páncreas normal con un epitelio de revestimiento normal, y a la derecha empezamos a tener una neoplasia papilomucinosa intraductal de bajo grado, donde las características todavía se conservan, pero el epitelio es mucho más alto y los núcleos levemente atípicos. Y esta sí es un IPMN de alto grado con papilas intraductales precursor de adenocarcinomas pancreáticos. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Brian. Bueno, muchísimas gracias a todo el auditorio por estar conectados y por los aportes. Queremos también agradecer especialmente a la doctora Albertengo, porque siempre está y a veces presentamos sin su presencia, y creo que es muy importante porque nos ayuda permanentemente a discutir y analizar cada caso en particular, que uno lo ve sencillo una vez que pasa el tiempo, pero en ese camino a veces muy tortuoso, y se necesita muy frecuentemente la opinión definida del patólogo. Muchas gracias a todos los colegas, agradecido como siempre la posibilidad de presentar nuestros casos, problemas. La chica está muy bien, gracias al endoscopista. La cirugía hizo un poquito tórpida su evolución, pero creo que colaboró en sacar una patología cuyo futuro no lo podemos predecir. Y a ustedes que siempre nos dejan una enseñanza, la cual aprovechamos, y créanme que muchas veces, creo que la mayoría nos sirve como guía. No sé si se está escuchando. Muchas gracias, Tucho, muy interesante el caso. Para nosotros, digamos, nos generó interés no solo por lo poco frecuente en este grupo de edad, sino por los diagnósticos diferenciales, las conductas y lo que significa en estos pacientes tomar una decisión activa, digamos, de resección, sabiendo que el páncreas es un órgano bastante traicionero y que nos puede sorprender con complicaciones, digamos, no poco importantes, ¿no? Así que bueno, disfrutamos mucho de la presentación, muchas gracias, y nos estaremos viendo el mes que viene, si Dios quiere. Muy amable. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Gracias a todos. Muy atento y nos veremos. Y quedaron cosas en el camino, sacaron mucho. No, quedó muy lento. No, yo contento. Aparte, muy bien, mis amigos y mis amigas, realmente que nos permiten lucirnos. Vos ni hablar.